Me quedé en la puerta con pasteles de mariposa recién comprados y flores en la mano, con la llave recién insertada en la manija. Cuando a través de la puerta escuché a Ruth charlando con sus amigas. Sinceramente, Ruth, de todas nosotras, eres la más afortunada. Tu marido es joven, cariñoso y sabe cómo consentirte. Así es, así es. Acabas de mencionar casualmente que tenías antojo de esos pastelitos de mariposa de la prepa, y él salió corriendo a comprarlos. Nuestra preparatoria no está muy cerca, a más de 20 kilómetros. Te trata de maravilla. Sonreí y me incliné más cerca, casi pegada a la puerta, solo para escuchar con más claridad. Pero no recibí ni una sola palabra de elogio ni reconocimiento. En cambio, solo recibí el ambiguo resoplido frío de Ruth, seguido de un comentario casual, él simplemente mediocre. El frío de sus palabras me invadió como una ráfaga de viento, dejándome con la sensación de haber sido sacado de agua helada, con todo el cuerpo temblando de frío hasta los huesos. No, esto no debería estar pasando. Llevamos 3 años felizmente casados. No debería descartarse con un comentario tan despreocupado y ligeramente burlón. Te trata muy bien, ¿verdad? Ruth, ¿qué más podrías querer? La amiga de Ruth expresó su duda, y eso era justo lo que quería preguntar. Con solo una palabra suya, correría del norte de la ciudad al sur solo para traerle el pastel que mencionó casualmente. Si mencionaba que le gustaba una joya, inevitablemente aparecería en su escritorio al día siguiente. Si decía que quería visitar algún lugar, le enviaba dinero o la acompañaba sin falta. Durante estos 3 años, puedo decir con la conciencia tranquila que he hecho todo lo posible. Solo quiero saber qué me pasa exactamente que la hace estar tan insatisfecha. Tras una larga pausa, por fin llegó su respuesta. Está bien, pero es demasiado inmaduro, joven y con cara fresca, lleno de energía, pegajoso. Al principio estuvo bien, pero después de un tiempo se vuelve un poco aburrido. La sala se quedó en silencio por un momento antes de que las risas y las conversaciones se reanudaran rápidamente. Lo pillé. Nuestra Ruth es una belleza. ¿Quién no estaría haciendo fila por ella? Ya han pasado 3 años, así que cansarse de él es totalmente normal. Sí, oye, ¿te has enterado? Parece que ese chico del instituto ha vuelto. El otro día preguntó por ti y quería tus datos de contacto. ¿Debería dárselo o no? Las palabras de Ruth se mezclaron con su parloteo, pero las escuché con una claridad inusual. Respondió con una risita. Ya lo sé, ya me contactó. ¡Guau! Ese es David, el galán del campus y el mejor estudiante de nuestra época, y de verdad que lo conseguiste. Las risas y las charlas dentro de la puerta continuaron, pero mi corazón se sentía como si se hubiera hundido en un abismo helado, y todo mi cuerpo no podía dejar de temblar. Así que mis 3 años solo me valieron un despectivo soso. Resulta que un matrimonio no necesita ni siquiera 7 años para que llegue el aburrimiento. Así que es porque él regresó. David, el primer amor de Ruth y el ideal inalcanzable de su corazón. Saqué la llave con cuidado, retrocedí medio paso y esperé a calmarme antes de avanzar para llamar a la puerta. Es curioso decirlo, pero esta fue la primera vez que me di cuenta de que incluso volver a casa requería tocar. Las risas y las conversaciones tras la puerta cesaron de golpe. Después de un buen rato, se oyó el leve arrastrar de unas zapatillas, y un instante después, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Ruth, con el rostro paralizado por la sorpresa. La fugaz mirada de anticipación en su rostro, seguida de la decepción al ver sus esperanzas frustradas, fue evidente para mí, pero enseguida recuperó la sonrisa. ¿Has vuelto? ¡Guau! Es para mí. Tomó el pastelito de mariposa y las flores de mis manos con una sonrisa radiante, diciendo con dulzura, gracias, esposo. Hablaba con tanta naturalidad, sin rastro alguno de la frialdad que acababa de mostrar al hablar de mí con su amiga. Al fin y al cabo, si no lo hubiera oído con mis propios oídos, no habría creído que mi esposa, que siempre me había tratado con tanto cariño, pudiera despreciarme con tanto desprecio. ¿Y por qué, Ruth? Solo porque ha vuelto se supone que debo hacerme a un lado. Es eso. Pero no lo haré. También sonreí, imitando su actitud, amable y considerada. ¿Por qué ser tan amable conmigo?
Al fin y al cabo, eres mi esposa. Si no te trato bien, ¿a quién más debería tratar bien? Así que no me decepciones. Enfaticé deliberadamente la palabra esposa, mirando fijamente a Ruth, y así no pasé por alto el fugaz pánico en sus ojos. Su amiga se asomó desde dentro de la casa. Ruth, ¿qué pasa? Al verme, probablemente recordando la culpa de su conversación anterior, se sobresaltó y se puso nerviosa, buscando excusas para irse. ¡Ay, Dios mío, tu marido ha vuelto! Bueno, la verdad es que tenemos algo más que hacer más tarde, así que nos vamos. Los dos rápidamente cogieron sus maletas, se pusieron los zapatos y se despidieron de nosotros a toda prisa. Ruth los despidió con cortesía, se dio la vuelta y tiró el ramo de flores al suelo con indiferencia, todavía furiosa. Las pisoteó un par de veces antes de fruncir el ceño y soltarme una reprimenda. Jack, ¿no puedes dejar de ser tan infantil? Estas flores son completamente innecesarias. Aunque las compres, se quedarán ahí unos días antes de pudrirse y atraer bichos. Antes te encantaba regalarlas y ahora te sigue encantando. Han pasado 3 años. ¿Cómo es que no has crecido nada? Miré las flores ligeramente marchitas en el suelo. Ya no estaba tan vibrante después del impacto, y replicó de mala gana. Pero antes dijiste claramente que amaba más a Lysianthus. Por eso yo. Basta. Ruth me interrumpió con furia. Tú mismo lo dijiste. Fue antes. ¿Ya no puedo desagradarme? En cuanto terminó de hablar, se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Solo se oyó un fuerte portazo. Me quedé atónita en la entrada, mirando con tristeza las flores marchitas en el suelo. No podía entender por qué tenía 2 caras, porque era tan voluble como podía dejar de gustarle algo en cuanto lo decía, dejar de amarlo en cuanto lo decidía. Las flores eran así y la gente. No era diferente. Por la noche recibí una llamada de mi amigo Patton, invitándome a tomar algo. Mirando la puerta del dormitorio bien cerrada, acepté en voz baja. Envíame la dirección. Estaré allí pronto. Cuando llegué, Patton me dio un puñetazo juguetón en el pecho con una carcajada. Menudo espectáculo. Nuestro hombre de familia perfecto creció acompañándonos a tomar algo, almas solitarias. ¿Qué pasa? ¿Tu Ruth te dio el día libre hoy? ¿Te preocupa algo? Hazme un favor. Forcé una sonrisa amarga mientras pedía una bebida. Tomé un par de sorbos y el sabor no era más que amargo. El primer amor de Ruth ha vuelto. Ajá. Patton jadeó bruscamente abriendo los ojos de par en par con un destello de chisme. ¿Ese primer amor tan blanco como la luna, del que dijiste que se fue al extranjero antes? ¿Así que te engañó? ¿Necesitas ayuda de tu hermano? ¿Quieres que busque a alguien que se ocupe de él? Dilo y te ayudaré. Deja de decir tonterías. Fingí estar enojado y le di un puñetazo suave, respondiendo, es mi esposa. Ella nunca. Exactamente. Ayúdame a investigarlo. David. ¿Entonces qué te preocupa? Este trabajo lo acepto. Patton se encogió de hombros con indiferencia, aceptó de inmediato y llamó al camarero para otra ronda. Pedí otra bebida también, y cuando estaba un poco achispada, de repente le pregunté, oye, cuéntame. ¿De verdad le gustaba entonces? Ay, Jack, aquí vamos de nuevo. Patton, un poco achispado, brindó conmigo y sonrió mientras me pasaba el brazo por encima del hombro. ¿No estás haciendo una pregunta cuya respuesta ya conoces? ¿Cómo es posible que no se amaran cuando eran amantes? ¿Verdad? De repente mi mano se aflojó y la copa cayó al suelo, haciéndose añicos. Una vez fueron amantes. ¿Cómo no iban a amarse? ¿Y yo qué? ¿Qué soy? ¿Solo un pasatiempo cuando te aburres? ¿Un juguete prescindible? Sin embargo, ella nunca parecía preguntarme si estaba dispuesto a ser su broma. Patton y yo bebimos toda la noche completamente borrachos, y terminamos durmiendo en la taberna. Estaba medio despierto cuando el camarero me despertó por la mañana. Oye, despierta. Le di un codazo a Patton, que dormía profundamente a mi lado. Él apartó mi mano con un gesto de fastidio, tapándose los oídos y manteniendo los ojos bien cerrados.
Déjame dormir un poco más. ¿Tu pareja te insiste otra vez? Deberías volver primero. De acuerdo. Acepté. Pero lo que él no sabía era que esta vez nadie me esperaba. En cuanto me desperté esta mañana, revisé mi teléfono repetidamente. No había ni una sola llamada perdida ni mensaje sin leer de ella. El único mensaje sin leer era una notificación de mi operador sobre mis datos restantes. Me reí de mí mismo con sarcasmo. Esto era algo que nunca habría pasado antes. Ella no era así antes. Ruth y yo nos conocimos en la universidad. Era 3 años mayor que yo y también la primera persona que conocí cuando entré en la universidad como estudiante de primer año. Al principio no me caía nada bien, simplemente porque la primera vez que nos vimos me llamó sinvergüenza. Pero no lo decía en serio. Al fin y al cabo, ¿quién iba a pensar que mi maleta rozaría su falda al pasar? Ni me di cuenta y la arrastré un buen rato, dejándole un gran enganche en el vestido. En un instante su falda larga se transformó en minifalda y me dio una bofetada. Explotó como una bala de cañón, soltando un torrente de reprimendas. Pero lo que más me impactó fue la palabra pervertido y esa mirada que me dirigió, entre enfadada y con reproche. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras me miraba fijamente. Aunque claramente enfadada, la mirada cariñosa de sus ojos la hacía parecer más bien un puchero coqueto. Acepté el golpe y me disculpé. La pelea nos acercó más. Al estar en el mismo departamento y ser ella mi superior, era inevitable que nos cruzáramos más a menudo. Cuanto más interactuábamos y más profunda era nuestra comprensión, más sentimientos surgían naturalmente. Sin embargo, ella fue quien confesó primero. En esa época, mis padres atravesaban un divorcio complicado. El amante de mi madre vino a nuestra casa, haciendo alarde de su arrogancia delante de mi padre. En un momento de imprudencia, mi padre hirió gravemente a alguien con un cuchillo. Tras ser ingresado en la UCI, la víctima sufrió una crisis nerviosa y se arrojó al vacío. Antes de irse, mi padre, entre lágrimas, me advirtió que nunca confiara demasiado en las mujeres. Durante ese periodo oscuro, solo gracias a la presencia de Ruth a mi lado logré salir adelante. Me ayudó a ordenar las pertenencias de mi padre y a organizar su funeral, me acompañó al hospital a ver a mi madre, solo para recibir duros insultos. Me apoyaste cuando la familia de mi pareja vino a exigir una compensación e incluso me ayudó a pagar parte de la deuda. Lamento que hayas tenido que pasar por esto conmigo, soportando todas estas dificultades y sus crueles palabras. Ni siquiera eres mi familia. No deberías haber tenido que pasar por nada de esto. En aquel entonces nos sentábamos acurrucados en el pasillo matutino de la sala, escuchando música fúnebre y contemplando la brillante luna por la ventana, a menudo permaneciendo así toda la noche. En aquel entonces lo que más decía era, lo siento. Tras presenciar la violencia de mi padre y afrontar las visitas de mi madre y la familia de mi amante, parecía que la única frase instintiva que me quedaba era, lo siento. Su acto de violencia hacia mi padre, sus acusaciones contra mi madre y la vergüenza y el autodesprecio abrumadores se entrelazaban con la aceptación de la bondad de Ruth. Sin embargo, a ella no parecía importarle en absoluto. Siempre sonreía con ojos en forma de media luna y decía, está bien. Somos amigos. Pero ese día se quedó en silencio un momento antes de decir de repente, tienes razón. En realidad, no soy nadie para ti. En ese momento una extraña sensación de alivio inexplicablemente se apoderó de mi corazón, mezclada con pérdida y sorpresa. ¿Entonces por fin se había dado por vencida conmigo? Pero entonces la oí continuar, entonces, ¿puedo convertirme en alguien para ti ahora? ¿Como tu novia? ¿O quizás tu futura esposa? En ese momento oí el sonido de mi corazón estallar. Después de que nos vimos, Ruth me exigió que informara de mi paradero. Salvo los días de trabajo, siempre que salía más de una hora, me llamaba para preguntar dónde había estado. Si no me localizaba a la primera, seguía llamando hasta que lo conseguía. Una vez le pregunté por qué y simplemente me sonrió, respondiendo con una confianza inquebrantable, porque no me siento segura. Tenía una amiga que solía desaparecer sin decir palabra, y luego terminé así. Además, si te pregunto significa que me importas. Te valoro. Te amo. Por eso lo hago.
Si no me importara, ni siquiera me molestaría en preguntar. Lo dijo con naturalidad, y yo la escuché con la misma sinceridad. Más tarde por ella cancelé muchos compromisos sociales y borracheras con amigos, y adquirí la costumbre de estar pendiente de ella constantemente. Pero fuera por excesiva confianza o indiferencia, Ruth cada vez preguntaba menos por mi paradero. Ahora que lo pienso, quizá Ruth era tal como dijo aquel día. Simplemente había madurado. Cansado de mí di la vuelta y en lugar de ir a casa, me dirigí, algo inusual, al estudio de Ruth. Le encanta el diseño y abrió su propio estudio con amigos justo después de graduarse de la universidad. He oído que le ha ido bien estos últimos años, alquilando 2 o 3 plantas en ese edificio de oficinas del centro. Pasé como un rayo pasando la tarjeta de acceso que Ruth me había dado antes, y subí directamente al piso 17. Había estado allí varias veces y recordaba vagamente dónde estaba su oficina. Al acercarme noté que la puerta estaba entreabierta y se oían voces tenues desde dentro. Era ella, y una voz de hombre. ¿Quién era? Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, oí el tono un tanto coqueto e interrogativo de Ruth. ¿Por qué volviste conmigo? ¿No te encanta jugar a las escondidas? ¿No dijiste que nunca volverías al campo en esta vida y que no querías verme? Una voz de hombre suspiró suavemente, ligeramente ronca. Lo siento, pero descubrí que seguía pensando en ti. Quería verte. ¿Y tú? ¿No dijiste que te habías casado? ¿Por qué aceptaste volver a verme? ¿O te maltrató? Las palabras del hombre transmitían una mezcla de pánico y preocupación, haciendo que Ruth no parara de reír. Apreté los puños, retrocedí unos pasos y me obligué a calmarme. Tenía que atrapar a este adúltero sin perder la dignidad. Sabía que siempre volverías a mí cuando estuviera aquí. Ruth lo abrazó por el cuello con la mirada fija en él, y sus palabras destilaban ambigüedad. ¿Celoso? No te preocupes. ¿Qué significa él para mí? No puede intimidarme. Solo tú puedes intimidarme. El hombre la rodeó con el brazo, la subió al escritorio, apartó una pila de documentos y se acercó. ¿Era el mejor o soy yo? Por cierto, ¿por qué te casaste con él entonces? Ruth rió rozando sus labios con los suyos, sus palabras fluyendo en un murmullo. Claro que eres tú. ¿Qué es él comparado contigo? Solo es una forma de pasar el rato. ¿Cómo te atreves a preguntar? Si no hubieras desaparecido sin decir palabra y te hubieras ido al extranjero en aquel entonces, no se me habría ocurrido esta idea para provocarte. Tú. El hombre dejó escapar un largo suspiro. Ruth estaba a punto de decir algo más, pero el hombre la silenció con sus labios, tragándose sus palabras junto con su aliento. A través de la puerta entreabierta de la oficina y las sombras entrelazadas en el suelo, observé con impotencia cómo los dos se acercaban cada vez más, con la ropa enredada. Aquí todos somos adultos, y sé perfectamente que bajo su estado semidesnudo, debe haber otra capa de travesura. Apreté los puños de pie junto a la puerta, mirando por la rendija mientras observaba a mi esposa con otro hombre, con el corazón finalmente desplomándose bajo el peso, acribillado a heridas. David. Ruth soltó un grito repentino y coqueto, entre placer y rabia, pero inesperadamente me reveló la verdad. Así que es él. David. Así que ha vuelto. No me extraña. No me extraña. ¿Por qué solo sirvo para ser un pasatiempo? ¿Por qué su regreso me convierte en un completo inútil? Ya no pude contener la furia que sentía y abrí la puerta de una patada. El fuerte estruendo sobresaltó a los dos que estaban dentro, obligándolos a separarse a toda prisa. Su ropa desaliñada, los archivos esparcidos en el suelo bajo el escritorio y el lápiz labial corrido en los labios de Ruth, revelaban sin lugar a dudas la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Mi rostro se ensombreció y permanecí en silencio. Mi mirada se detuvo en ellos dos, recorriéndolos una y otra vez, como si intentara grabar en mi mente esta escena absurda y ridícula. Ay, no, eso no es del todo cierto. Probablemente la única ridícula aquí soy yo, mientras que ellos, los amantes, por fin han encontrado su final feliz. Impresionante, Ruth. ¿Acaso no te he tratado bien? ¿Buscando emociones fuertes en la oficina? ¡Qué emocionante!
Aplaudí burlonamente esbozando una sonrisa sarcástica, mientras observaba con impotencia cómo David se quitaba el abrigo y se lo echaba a Ruth por los hombros, protegiéndola tras él. Desquítate conmigo si quieres, pero no descargues tu ira con una mujer. David frunció el ceño y me impidió ver a Ruth. Habló con justa indignación, actuando con aires de superioridad, como si yo fuera el culpable de algún pecado imperdonable. Pero claramente aún no había hecho nada. Ven a por mí, reí entre dientes inexplicablemente, flexioné la muñeca y le di un puñetazo directo a la cara a David. Claro que voy a por ti, claro que voy a por ti. TSK, ¿cómo puedes ser tan incivilizado? ¿Qué te da derecho a golpearme? ¿Quién eres? David recibió el golpe bruscamente, cayó al suelo, se agarró el labio magullado y gritó, ¿por qué te golpeo? Porque te estás metiendo con mi esposa. Apreté los puños, rugí y luego le di otro puñetazo en la cara. No le pegues en la cara, Jack. No te vayas demasiado lejos, gritó Ruth, fingiendo correr hacia adelante para detener la pelea. La agarré y la arrojé sin esfuerzo al sofá, la presioné por los hombros para obligarla a sentarse y la miré fríamente a la cara de pánico mientras le decía, pórtate bien si no quieres que esto empeore. Recuerda, fuiste tú quien me hizo trampa. No querrás que llame a tus padres y amigos para que presencien esta farsa, ¿verdad? Me acerqué a su hermoso rostro, levantando su delicada barbilla con los dedos. A pesar de estar tan cerca físicamente, sentí que nuestros corazones nunca habían estado tan separados. El familiar aroma de su perfume flotaba en su cabello. Opio negro, eso fue lo que le compré la semana pasada. Ruth rara vez se maquillaba o se arreglaba cuando estaba conmigo, y casi nunca usaba perfume. Pero recuerdo perfectamente que antes de que nos conociéramos, en la escuela, siempre se vestía elegante y desprendía un aroma suave y agradable. Casualmente la semana pasada estuve de viaje de negocios en Francia, así que aproveché para comprarle algunos perfumes como regalo. Cuando los recibió, no mostró la alegría que yo había imaginado. ¿Qué dijo en ese momento? ¿Por qué me diste esto? La verdad es que no le encuentro mucha utilidad. Pero al final, no es que no pudiera usarlo. Pero no me funciona. Miré ese rostro que había compartido mi cama durante 3 años con emociones encontradas, pero sentí como si lo viera por primera vez. Familiar y extraño a la vez. Sé obediente. No quiero recurrir a la fuerza. Retiré la mano con frialdad, dejándola caer débilmente en el sofá. Estiré las extremidades con calma y luego desaté una ráfaga de puñetazos contra David, que seguía agarrándose la cara y quejándose en el suelo, apuntando precisamente al rostro que intentaba proteger. Jack, ¿te has vuelto loco?, rugió David con furia impotente, maldiciéndome. Este debilucho, después de recibir algunos golpes, sigue sin saber cómo defenderse y su bloqueo es aún más débil que el de una chica. Golpearlo no me da ninguna sensación de logro. Al menos Ruth me lanzó su bolso a la cara con más fuerza que él. Para. Jack, dije que pararas. Para. Al ver cómo golpeaban a David, Ruth estaba tan angustiada que daba saltos, intentando desesperadamente separarnos. Pero con su poca fuerza y su instinto de supervivencia, no estaba dispuesta a ponerse en peligro y simplemente no tenía la fuerza para apartarme. Ella simplemente se quedó parada, gritando inútilmente, dando vueltas ansiosa. ¿Y qué hay de David? Es aún peor. No paraba de insultarme, maldiciendo a mis antepasados durante 18 generaciones. ¿Quién hubiera pensado que este supuesto estudiante destacado pudiera maldecir con tanta soltura y con tanta obscenidad? Pero siendo sincero, oírlo maldecir me motivó a jugar con más ganas. Hasta que la mochila de Ruth me dio de lleno en la cara. En ese instante el tiempo pareció congelarse. Clank, golpe sordo. La bolsa cayó al suelo. Mi puño se congeló en el aire. Me volví hacia Ruth con incredulidad, tocándome la mejilla palpitante. Ruth. Apreté los dientes y grité su nombre. Pero Ruth ni siquiera me miró. Simplemente corrió hacia David, lo sostuvo con cuidado y le acarició la mejilla con ternura. David. ¿Todavía te duele? ¿Es grave? ¿Te acompaño al hospital? David negó con la cabeza, dándole una palmadita tranquilizadora en la mano a Ruth. Ruth, estoy bien. Eres tú quien no debería volver hoy, si no. La mirada de David se posó en mí,
insinuando algo al decir que no era para tanto que me golpeara. Soy un hombre. ¿Y si se pone violento contigo al llegar a casa? David. Palabras que no pronunció, pero las emociones persisten. Al oír las palabras de David, Ruth se conmovió y le tomó la mano. Los dos se miraron con profundo cariño. ¿Crees que estoy muerta? Di un paso al frente y separé con fuerza sus manos fuertemente entrelazadas, actuando como el verdugo que los separaba. No se olvidó de patear a David un par de veces más. ¿David? Ruth jadeó y se soltó de inmediato, lanzándose sobre David para protegerlo, recibiendo inevitablemente algunos golpes. MMMA. No pude detener mi impulso a tiempo y Ruth cayó al suelo con un gemido ahogado. Su carita palideció al instante. Ruth. Estoy bien. Ruth le dedicó a David una débil sonrisa, luego me miró con fiereza y dijo, Jack. ¿Ya has tenido suficiente? ¿De verdad estás tan decidido a protegerlo? La miré con sentimientos encontrados, incapaz de comprender por qué un hombre de tan mala reputación seguía ocupando sus pensamientos después de tantos años, incluso hasta el punto de protegerlo con su propio cuerpo. Extendí la mano para ayudarla a levantarse, pero me golpeó de nuevo. Agarró el bolso que se había caído cerca, y me lo lanzó con fuerza a la cara una vez más. ¡Fuera! ¡Vete! Perro rabioso que solo sabe golpear. Perro rabioso, perro. Entonces, ¿por qué dijiste que te gustaba? ¿Por qué te gustó? Aquella noche de verano, cuando me confesé, al principio me sentí tímido y nervioso, luego sorprendido e incómodo. Después de pensarlo una y otra vez, sigo haciendo esta pregunta con nerviosismo. Sonrió y me alborotó el pelo, mirando mi cabeza despeinada, como un nido de pájaro, y su sonrisa se hizo aún más brillante. Porque para mí, Jack es como un pequeño sol, tan brillante y cálido, tan maravilloso. El solo hecho de estar cerca de ti me contagia. Estar contigo debe ser divertidísimo. Así que de verdad te gusto, ¿verdad? No me mientes. Tiré vacilante del dobladillo de su ropa y la sacudí un poco. Era la primera vez en mi vida que una chica se me confesaba, y no pude evitar sentirme nervioso. Bueno, supongo. No me dio la respuesta en ese momento, solo sonrió y habló con vaguedad. Ahora, con el paso del tiempo, he encontrado la respuesta yo misma. Resulta que sí me engañó, solo que fue demasiado breve. De un sol radiante en sus ojos a un perro explosivo, irritable y rabioso. Solo tardó 3 años. Si de verdad pudiera engañarme, ¿por qué no engañarme toda la vida? ¿Por qué tuvo que dejarme descubrirlo? Me obligó a descubrir estas crueles verdades con mis propias manos, me cubrí la cara, solo para sentir la humedad en las palmas. Probablemente no lloraría delante de ella. ¡Qué vergüenza! Me acerqué rápidamente para echar un vistazo y me di cuenta de que eran algunos restos de sangre. Tu ojo está sangrando. Ruth gritó de pánico, nerviosa, a punto de acercarse a ver cómo estaba. Pero de repente me reí. Bajé la cabeza, me acerqué a su oído y bajo la mirada celosa de David, le susurré tranquilamente, ya está, Ruth. Me doy por vencida contigo. Divorciémonos. Se quedó paralizada un instante antes de responder con un resoplido frío tras una larga pausa. Como quieras. Mientras no te arrepientas. No pude evitar reírme con amargura. ¿Arrepentimiento de qué? ¿Será por no haber usado suficientes sombreros verdes? ¿O por haber dejado ir una basura? Casi me río hasta las lágrimas. ¿Cómo era posible? Al fin y al cabo son la pareja perfecta. ¿Qué derecho tengo a interferir? Saludé con la mano a mis espaldas, me di la vuelta y me marché. Ya no miraba la imagen deslumbrante de esa pareja de enamorados abrazándose. Al llegar a casa, recogí rápidamente todas mis pertenencias y contraté a un abogado para que se encargara de la división de los bienes conyugales. Muy bien. Gracias por su arduo trabajo hoy, señora Lee. Sentado en el sofá, le di las gracias una vez más. Déjame acompañarte a la salida. Me puse de pie con un toque de risa, y caminé hacia la puerta principal con la señora Lee. Justo cuando llegamos a la entrada, se oyó el eco de una cerradura al girar. Clic, y la puerta se abrió.
Bueno, mira quién habla. No eres mejor. Apenas te fuiste, trajiste a alguien a casa. Jack, no puedo competir contigo. Ruth arqueó una ceja, con los ojos llenos de burla descarada. Ruth, cuida tus palabras. No asumas que todos son como tú solo por cómo eres. No soy igual a ti. Miré a Ruth con furia, haciéndola retroceder de miedo, lo justo para revelar que había alguien detrás de ella. Fruncí el ceño, señalando a David y pregunté cómo es que está aquí. Esta es nuestra casa conyugal. Ni siquiera nos hemos divorciado, y ya lo traes a casa. Ruth, ¿podrías estar más impaciente? Ruth te devolvió la mirada, desafiante, con un toque de sarcasmo en sus palabras. ¿Qué tiene de especial que sea la casa conyugal? Tú puedes traer gente, porque yo no. Además, estamos a punto de divorciarnos. A David solo le preocupaba que me intimidaras, así que vino a protegerme. La miré atónita sin poder creer lo que oía. ¿Protegerte? ¿A él? ¿A ese debilucho que ni siquiera aguantó un puñetazo mío? No pude evitar mirar el cuerpo demacrado de David, calculando cuántos puñetazos más podría aguantar. Para mi sorpresa, la mirada de Ruth se desvió de mí y se posó en la señora Lee, que estaba cerca. TSK, Jack, parece que tu gusto no ha mejorado desde que me dejaste. ¿Te conformarías con una mujer así? Ni su figura ni su belleza se comparan con las mías. Mientras hablaba, mostró su generoso pecho con aire de suficiencia, mientras veía cómo la señora Lee palidecía de ira a mi lado. La interrumpí rápidamente. Ruth, ten cuidado con lo que dices. No todos tienen el mismo carácter y comportamiento que tú. Este es el abogado que invité para que se encargara de la división de bienes de nuestro divorcio. Muestra respeto. Ruth entró en pánico de repente. ¿De verdad piensas divorciarte de mí? ¿Es el divorcio algo para bromear?, respondí con frialdad. Ruth. Antes de que Ruth pudiera seguir hablando, David le tomó la mano y, justo delante de mí, entrelazó sus dedos con cariño. ¿No me dijiste hace tiempo que estabas harta de él y querías estar conmigo? Cuando te divorcies podremos volver a estar juntos, ¿vale? No lo hice. Ruth, nerviosa, intentó defenderse intentando zafarse de David, pero él solo la apretó más fuerte. Ruth, le mordisqueó la oreja llamándola con profundo cariño y una ternura persistente. Cualquiera que no lo supiera podría pensar que estaban representando una escena de Romeo y Julieta, pero Ruth siempre había sido la más susceptible a este tipo de encanto. Su cuerpo se ablandó al instante inclinándose a medias contra David mientras respondía con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Te escucharé. Los vi a ambos interpretar su melodrama en silencio, sin conmoverme en absoluto. Después de todo, he visto escenas más desgarradoras. ¿Qué importancia tienen estos? Solo espero que sigan siendo tan cariñosos siempre. Será mejor que no los pille con ningún defecto. Señora Lee, espere un momento. Detuve a la señora Lee, que ya había llegado a la puerta, y disculpándome le pedí que se quedara un momento mientras le explicaba a Ruth el borrador del acuerdo de divorcio y la división de bienes. ¿Qué? No estoy de acuerdo. Esta casa debe ser mía. Es lo que merezco después de estos 3 años. Ruth, irritada, se echó el pelo hacia atrás y siguió gritándome furiosa. Le dije que no estaba de acuerdo. ¿Entiendes? Esta división de bienes no es válida. Mientras hablaba arrebató el papel y lo hizo trizas con movimientos rápidos. La observé en silencio observando su arrebato y luego, sin prisa, saqué otro acuerdo de división de bienes de la carpeta y se lo puse delante. Léalo con atención. Está escrito con letra clara. Pagué la totalidad de esta casa antes de casarme. No tiene nada que ver contigo ni un solo centavo. ¿Qué derecho tienes a discrepar? Ruth volvió a agarrar el papel y lo rompió en pedazos. No te escucharé. No te escucharé. Llevo 3 años viviendo en esta casa. Me prometiste que sería la casa de nuestra boda. Así que es mío. Me divertí y me dio curiosidad. Ruth, sé razonable. Compré esta casa antes de casarnos. ¿Entiendes? Antes del matrimonio.
Además, ahora nos estamos divorciando. ¿Por qué deberías quedarte mi casa? Tartamudeó un buen rato sin encontrar una explicación coherente. David le tiró de la manga rápidamente e intervino. Exactamente. Con el paso de los años, el sufrimiento emocional de Ruth no se compensa con dinero, ¿verdad? Este apartamento debería pertenecerle a Ruth. Es lo que se merece. La señora Lee me miró con compasión y yo le respondí con una sonrisa amarga. Estos dos no entienden la ley. Solo saben exigir cosas descabelladas. Al principio pensaba dejarlos en libertad. Pero me están forzando. Señora Lee, si la infidelidad de una de las partes resulta en divorcio, ¿cuánto debería indemnizar la parte culpable? Mi pregunta tranquila causó revuelo entre ellos al instante. ¿Indemnización? ¿Qué indemnización? Ruth, tranquila. Ignoré a las dos personas que tiraban y jalaban a mi lado, simplemente sonriendo mientras esperaba la respuesta de Emmis. Lee. La ley matrimonial estipula que si la infidelidad de una de las partes provoca la ruptura del matrimonio, la otra parte puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Con base en los bienes existentes y el grado de culpa, la víctima recibirá cierta compensación por angustia emocional. Según la evidencia que me proporcionó el señor Jack, la señora Lee se ajustó las gafas, satisfecha al ver cómo los rostros de Ruth y David palidecían al instante y luego continuó, si el señor Jack insiste en el asunto, la señora Ruth tendrá que compensarlo con al menos $100,000 o más. David. Sabes, no lo hice. No lo hice. De repente Ruth ni siquiera podía mantenerse en pie, apenas logrando apoyarse en David. La expresión de David también se ensombreció, olvidándose incluso de consolar a Ruth. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Observé sus rostros pálidos con satisfacción antes de concluir tranquilamente, bueno, fírmalo. Al menos solo recupero lo que originalmente era mío y no exijo una compensación extra. Ruth, hay que saber cuándo estar contenta. Ruth apretó los dientes con el rostro pálido y finalmente firmó el acuerdo de divorcio. Te arrepentirás de esto. Al irse no pudo resistirse a lanzar con rabia su amenaza de despedida. Pero, ¿cómo podría arrepentirme? Solo me siento eufórico. Solo espero. Que no se arrepienta. El proceso de divorcio fue rápido. Todo se resolvió en un mes. El día que fueron a la oficina de asuntos civiles a recoger el certificado de divorcio, Ruth tenía un aspecto terrible. Tenía los labios pálidos y vestía mangas largas a pesar del calor del verano. Firmé rápidamente, pero cuando le llegó el turno, empezó a dudar. Jack, yo. Antes de que pudiera terminar, David se acercó. Tomó la mano de Ruth con suavidad, pero un destello de malicia brilló en sus ojos. Ruth, ¿no habíamos quedado en irnos de viaje una vez que termináramos con todo esto? ¿Por qué te demoras? La escena parecía normal, pero no me la perdí. El fugaz atisbo de moretones azul oscuro en la muñeca de Ruth cuando su manga se deslizó al tomarle la mano, rápidamente ocultos de nuevo por sus dedos entrelazados. Negué con la cabeza en silencio, suspirando para mí misma mientras veía a Ruth, temblando ante la insistencia de David, firmar los papeles. Agarrando el certificado de divorcio, se alejó lanzándome miradas suplicantes. No me moví. Después de todo, este fue el camino que ella misma eligió. Al encontrar el matrimonio aburrido y pesado, decidió no decírmelo ni discutir soluciones conmigo, sino engañarlo rápidamente con su anhelado ex. Así perdió la oportunidad de descubrir la verdad. Ya le había pedido a Patton que investigara el motivo del repentino regreso de David. Dado que llevaba tantos años desaparecido, debía haber una razón para su repentina reaparición. Ruth sabía perfectamente que era de los que desaparecen sin dejar rastro. Incluso la noticia de su partida al extranjero tuvo que serle transmitida por otra persona. Esto por sí solo era prueba suficiente de su insignificante lugar en el corazón de David. ¿Cómo pudo haberse convencido tontamente de que David había regresado por ella? Todo regalo del destino ya tiene un precio. Aún así se lanzó voluntariamente por su cuenta. ¿Se arrepiente ahora? Demasiado tarde. Negué con la cabeza, salí de la oficina de asuntos civiles y llamé a Patton.
Amigo, ya estoy más libre que un pájaro. Vamos a tomar unas copas. Claro. La siguiente vez que supe de Ruth fue un año después. Supe que ella y David nunca se casaron. En cambio, David la vendió una y otra vez como instrumento para pagar sus deudas de juego. Patton descubrió pronto que David regresaba para evadir deudas. Estaba hundido en deudas en el extranjero y no le quedó más remedio que esconderse en el país. Casualmente Ruth se le echó encima, así que él simplemente la acogió con la intención de extorsionarla con una suma considerable. Desafortunadamente más tarde Ruth y yo nos divorciamos. A lo largo de los años, además de perseguir sus sueños de diseño, Ruth dependió completamente de mi apoyo. Tras el divorcio, casi se fue sin nada. Sin nada que ganar, David se enfureció y recurrió a medidas extremas. Nada mal. Eres confiable, un verdadero colega. Le di unas palmaditas a Patton, que estaba tumbado a mi lado tomando el sol en la playa, con miedo persistente, y suspiré aliviada. A su lado estaba su nueva novia, Lily, acurrucándose. Rió y trazó círculos en mi pecho, haciendo pucheros juguetonamente. Entonces es bueno. ¿Acaso no soy lo suficientemente bueno? Agarré su traviesa mano de porcelana blanca y la persuadí suavemente. ¿Cómo es posible? Antes de que pudiéramos continuar con nuestras bromas juguetonas, una figura desaliñada llegó corriendo desde lejos. Cayó de rodillas con un golpe sordo, con la voz ronca de tanto llorar. Jack, por favor, te lo ruego, ¿puedes volver conmigo? Levantó la cara, mirándome con desesperada esperanza, sus lágrimas, mocos y la mugre de su cara se habían mezclado, haciéndola casi irreconocible. Jack, por favor, David, no es humano. Ah, ahora lo entiendo, señor. Ruth. Fue Ruth quien finalmente vio a David con claridad y se arrepintió. No la Ruth que decía entonces que seguro me arrepentiría. ¿Quién es? Mi nueva novia, Lily, me torció la oreja con malicia. Dios mío. ¿Me has estado ocultando cosas? Miró a Ruth con desdén y luego apartó la mirada con disgusto. TSK, y además es tan poco atractiva. Las palabras que Ruth había dicho hace un año finalmente volvieron como un boomerang, golpeándola con toda su fuerza. No la conozco, probablemente alguna loca. Apreté la mano de Lily con más fuerza y la tranquilicé con naturalidad. Luego llamé a los guardaespaldas para que se la llevaran. Sí, después de dejar a Ruth, mi suerte financiera y amorosa florecieron. Solo viviré mejor. Nunca me arrepiento.